Buenos días a todos. Hoy vamos a hablaros sobre el precio real a la hora de comprar una vivienda. Me refiero a esos gastos adicionales con los que no contamos más allá del valor de venta en el que negocias la misma. Así es, hay que tener en cuenta que son varios los gastos e impuestos en los que se incurren para formalizar la compra de una vivienda, ya sean de compraventa o de hipoteca. Por ello, entre la tasación de la casa, el notario, el registro y los impuestos, se recomienda tener ahorrado entre el 10 y el 15% del valor de la casa. Este porcentaje varía según la comunidad autónoma a la que pertenezca. Por tanto, ¿cuáles son esos gastos adicionales en el caso de una compraventa? Los gastos, por ejemplo, pueden ser los de aranceles notariales, que son los honorarios del notario, para otorgar la escritura pública de compraventa. Estos están regulados por el Estado y los precios oscilan entre 600 y 875 euros, dependiendo del valor del inmueble. También debes pagar los aranceles registrales por inscribir la escritura en el registro de la propiedad. Esto no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Los honorarios también están fijados por la normativa y van de 400 a 650 euros, dependiendo del precio del inmueble. ¿Y qué hay de los impuestos? De estos no te escapas, pero la suma dependerá del precio de la casa y de si es nueva o no. Si la vivienda es nueva, se aplica un IVA del 10% y si es una vivienda social, del 4%. Además, aquí aplica el impuesto de actos jurídicos documentados, por firmar en el notario. El tipo de gravamen se determina según la comunidad autónoma y se sitúa entre el 0,5 y el 1,5% del importe de la compraventa. Ahora bien, en caso de que la vivienda sea usada, tributas el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales. Su valor depende del porcentaje que se aplica sobre el precio escriturado y de la comunidad autónoma, una vez más, aunque suele oscilar entre el 6 y el 10%. Sin embargo, se aplican tipos reducidos en casos de familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes o viviendas de protección oficial, siempre y cuando la vivienda sea la habitual. Finalmente, también pueden darse otros gastos como los de gestoría, aunque su contratación es opcional, en caso de que ésta se encargue de algunos de los trámites. Ahora, como comenté, estos son los gastos adicionales en caso de compraventa, pero ¿cuáles serían estos gastos si compras la vivienda con la ayuda de una hipoteca? Bueno, en este caso se debe pagar a una tasadora para que defina el valor de la propiedad. En base a esta cifra es que el banco indica qué porcentaje de financiación te podrá conceder, que suele ser en torno al 80%. Por lo tanto, a ese 10 o 15% que debes tener ahorrado para pagar impuestos y gastos, se suma además el 20% de la vivienda, con lo que prácticamente en la totalidad de las situaciones requieres tener ahorrado el 30% del coste de la misma. Por ejemplo, para adquirir una casa de 300.000 euros, deberías tener ahorrados al menos unos 100.000 euros en cifras redondas. Además, se deben pagar los aranceles notariales, que están regulados pero varían según la cantidad del préstamo, entre el 0,2 y el 0,5% de la hipoteca. Asimismo, tienes el gasto por los aranceles registrales, que también está regulado y que suele ser de entre el 0,1 y el 0,3% de la hipoteca. Además, el banco selecciona una gestoría para la labor administrativa y los trámites que incluye el coste de inscribir la hipoteca y la propiedad. También aplica el impuesto de actos jurídicos documentados, un tributo autonómico que va entre el 0,5 y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria. Por otro lado, algunos bancos suelen cobrar una comisión de apertura de hasta un 2% del capital prestado, pero esto ya depende de cada entidad financiera. Finalmente, un cobro del que hay que estar al tanto es el del certificado de eficiencia energética. Este le corresponde al vendedor. Sin embargo, debes estar alerta de que lo incluyan dentro del pago de la vivienda, pues si no, lo terminarás pagando tú, aunque no es un coste elevado. Es importante destacar, además, que tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, no todos estos gastos corren por cuenta del cliente, ya que fue considerada una práctica abusiva por parte de los bancos. Actualmente, el consumidor no está obligado a correr con los gastos de tasación, notarías, registros o gestorías, por lo que puede reclamar su devolución al banco tras haber abonado el dinero. Y en el caso puntual del impuesto de actos jurídicos documentados, actualmente queda pendiente que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre quién debe pagarlo. Por todo lo mencionado, esperamos haber transmitido lo importante que es que tengas todos los gastos adicionales en cuenta, si es que vas a comprar una vivienda, y así poder ahorrarte sorpresas y sustos por el camino. Existen diversos simuladores en Internet donde se puede calcular el coste total de las compras de la vivienda, pero siempre dan un resultado aproximado, por lo que si estás pensando en comprar una vivienda, contacta a nuestros especialistas en Lave Abogados, quienes podrán asesorarte en todo lo que necesites y recomendarte la mejor opción según tu caso.